Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 9. Continuación. Conclusiones. En nuestra época, en parte por las razones tecnológicas vistas en el capítulo 9, el poder está en un proceso de cambio sin precedentes, mientras los llamamientos a la legitimidad multiplican cada década su alcance de maneras hasta hace poco inconcebibles. Cuando las armas se vuelven capaces de acabar con la civilización y las interacciones entre sistemas de valores se tornan instantánea e inauditamente intrusivas, los cálculos tradicionales para mantener el equilibrio de poder o una comunidad de valores pueden volverse obsoletos. El aumento de estos desequilibrios revela la ausencia de 4 dimensiones en la estructura del orden mundial del siglo XXI. Primero, la naturaleza misma del Estado, la unidad formal básica de la vida internacional, ha sido sometida a una multitud de presiones, atacada y desmantelada intencionadamente, en algunas regiones corroída por el abandono, a menudo sepultada por una avalancha de acontecimientos. Europa se ha propuesto trascender el Estado y crear una política exterior basada principalmente en el poder blando y los valores humanitarios. Pero es dudoso que las reivindicaciones de legitimidad, separadas de cualquier concepto de estrategia, puedan sostener un orden mundial. Y Europa todavía no se ha otorgado a sí misma atributos estatales, tentando a un vacío de autoridad internamente y al desequilibrio de poder en sus fronteras. Partes de Oriente Próximo se han disuelto en componentes étnicos y sectarios en conflicto unos con otros. Las milicias religiosas y los poderes que las respaldan violan fronteras y soberanías a su antojo. El desafío en Asia es lo opuesto de Europa. Los principios westfalianos de equilibrio de poder siguen sin estar relacionados con un concepto de legitimidad consensuado. Y hemos asistido en varias partes del mundo, desde el final de la Guerra Fría, al fenómeno de los estados fallidos, de los espacios desgobernados o de estados que no merecen tal nombre porque no tienen el monopolio del uso de la fuerza ni una autoridad central efectiva. Si las grandes potencias comienzan a practicar políticas exteriores de manipular una multiplicidad de unidades subsoberanas, cuyas reglas de conducta son ambiguas y a menudo violentas, y muchas de ellas basadas en articulaciones extremas de experiencias culturales divergentes, la anarquía está garantizada. Segundo, las organizaciones políticas y económicas del mundo están en desacuerdo. El sistema económico internacional se ha vuelto global, mientras que la estructura política del mundo continúa basándose en la nación-estado. El ímpetu económico global es eliminar los obstáculos al flujo de bienes y capital. El sistema político internacional todavía está en su mayoría basado en ideas contrastantes de orden mundial y en la reconciliación de conceptos de interés nacional. La globalización económica, en esencia, ignora las fronteras nacionales. La política internacional hace hincapié en la importancia de las fronteras, incluso mientras busca reconciliar ambiciones nacionales en conflicto. Esta dinámica ha producido décadas de crecimiento económico sostenido, puntuadas por crisis financieras periódicas de intensidad creciente. En América Latina, en la década de 1980, en Asia en 1997, en Rusia en 1998, en Estados Unidos en 2001 y de nuevo desde 2007 en Europa después de 2010. Los ganadores, los que pueden capear la tormenta dentro de un periodo razonable y siguen adelante, tienen pocas reservas
respecto del sistema. Pero los perdedores, los que quedan atrapados en fallas estructurales, como fue el caso de la franja meridional de la Unión Europea, buscan remedio en soluciones que niegan, o al menos obstruyen, el funcionamiento del sistema económico global. Si bien cada una de estas crisis ha tenido una causa diferente, su rasgo común ha sido la especulación despilfarradora y la ignorancia sistémica del riesgo. Se han inventado instrumentos financieros que oscurecen la naturaleza de las transacciones relevantes. A los prestamistas les resulta difícil estimar el alcance de sus compromisos y a los prestatarios, incluidas algunas naciones importantes, les cuesta comprender las implicaciones de su deuda. El orden internacional se enfrenta así a una paradoja. Su prosperidad depende del éxito de la globalización, pero el proceso produce una reacción política que a menudo conspira contra sus aspiraciones. Los gerentes económicos de la globalización tienen pocas oportunidades de involucrarse en sus procesos políticos. Los gerentes de los procesos políticos tienen pocos incentivos para arriesgar su apoyo interno anticipando problemas económicos o financieros cuya complejidad elude la comprensión de todos, exceptuando a los expertos. En estas condiciones, el desafío pasa a ser la misma capacidad de gobierno. Los gobiernos están sujetos a presiones que buscan orientar el proceso de globalización en la dirección de la ventaja nacional o el mercantilismo. En Occidente, las cuestiones de la globalización se mezclan con las de la dirección de la política exterior democrática. Armonizar órdenes políticos y económicos internacionales cuestiona perspectivas establecidas. La búsqueda de un orden mundial, porque requiere un agrandamiento del marco nacional, la disciplina de la globalización, porque las prácticas sostenibles implican una modificación de los patrones convencionales. El tercero es la falta de un mecanismo efectivo para que las grandes potencias se consulten entre sí y posiblemente cooperen en los temas más significativos. Esta crítica puede parecer rara en vista de la plétora de foros multilaterales que existen, muchísimos más que en cualquier otro periodo de la historia. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dotado de contundente autoridad formal, pero estancado en los temas más importantes, se suman reuniones cumbres regulares de los líderes atlánticos en la OTAN y la Unión Europea, de líderes de Asia-Pacífico en APEC y la Cumbre de Asia Oriental, de países desarrollados en el G7 o el G8 y de grandes economías en el G20. Estados Unidos es un participante clave en todos estos foros, pero la naturaleza y la frecuencia de estos encuentros conspira contra la elaboración de estrategias de largo alcance. Las discusiones de programaciones y negociaciones sobre agendas formales ocupan la mayor parte del tiempo. Algunos foros efectivamente coorbitan en los calendarios de los líderes debido a la dificultad de reunirlos a todos en un mismo lugar y con cierta regularidad. Los jefes de Estado participantes, por la naturaleza misma de sus posiciones, se centran en el impacto público de sus acciones durante las reuniones. Sienten la tentación de enfatizar las implicaciones tácticas o los aspectos de relaciones públicas. Este proceso apenas permite más que redactar un comunicado formal. En el mejor de los casos, supone un debate de cuestiones tácticas pendientes, y en el peor, una nueva forma de cumbre como evento para las redes sociales. Para que una estructura contemporánea de reglas y normas internacionales sea relevante, no basta con que sea afirmada mediante declaraciones conjuntas. Debe ser fomentada como materia de convicción común. El liderazgo estadounidense
ha sido indispensable durante todo el proceso, aun cuando haya sido ejercido ambivalentemente. Ha buscado un equilibrio entre la estabilidad y la defensa de principios universales, no siempre reconciliables con los principios de no injerencia soberana o con la experiencia histórica de otras naciones. La búsqueda de ese equilibrio entre la singularidad de la experiencia estadounidense y la confianza idealista en su universalidad, entre los polos de exceso de confianza e introspección, es intrínsecamente infinita. Lo que no permite es la retirada. ¿A dónde vamos desde aquí? La reconstrucción del sistema internacional es el desafío último para los estadistas de nuestro tiempo. El castigo por fallar no será tanto una guerra mayor entre estados, aunque no está descartada en algunas regiones, como una evolución hacia esferas de influencia identificadas con estructuras internas y formas de gobierno particulares. Por ejemplo, el modelo westfaliano contra la versión islamista radical. En sus márgenes, cada esfera sentiría la tentación de probar su fuerza contra otras entidades de órdenes considerados ilegítimos. Estarían en red para tener comunicación instantánea y se transgredirían unas a otras constantemente. Con el tiempo, las tensiones de este proceso degenerarían en maniobras por el estatus o la ventaja a escala continental o incluso mundial. Una lucha entre regiones podría ser incluso más extenuante de lo que ha sido la lucha entre naciones. La búsqueda contemporánea de un orden mundial requerirá una estrategia coherente para establecer un concepto de orden dentro de las diversas regiones y relacionar esos órdenes regionales entre sí. Estas metas no son necesariamente idénticas ni están destinadas a conciliarse entre sí espontáneamente. El triunfo de un movimiento radical podría llevar orden a una región y al mismo tiempo crear un escenario propicio para los disturbios en y con todas las otras. La dominación militar de una región por un país, aunque aporte un orden aparente, podría producir una crisis en el resto del mundo. Se impone realizar una reevaluación del concepto de equilibrio de poder. En teoría, el equilibrio de poder debería ser totalmente calculable. En la práctica, ha resultado extremadamente difícil armonizar los cálculos de un país con los de otros estados y alcanzar un reconocimiento común de límites. El elemento conjetural de esta política exterior, la necesidad de ajustar las acciones a una evaluación que no puede ser probada cuando se realiza, nunca es más verdadero que en un periodo de disturbios. Entonces, el viejo orden cambia, pero la forma que lo sustituye es sumamente incierta. Todo depende, por tanto, de alguna idea de futuro, pero estructuras internas variantes pueden producir diferentes evaluaciones del significado de las tendencias existentes, y más importante aún, confrontar criterios para resolver estas diferencias. Este es el dilema de nuestra época. Un orden mundial de estados que afirman la dignidad individual y el gobierno participativo, y cooperan internacionalmente de acuerdo con reglas consensuadas. Puede ser nuestra esperanza y debería ser nuestra inspiración. Pero el progreso hacia ese orden tendrá que sostenerse a través de una serie de etapas intermedias. En cualquier intervalo dado, por lo general nos convendrá, como escribiera Edmund Burke, aceptar algún proyecto idóneo que no satisfaga la plena perfección de la idea abstracta, que insistir en lo más perfecto, que correr el riesgo de una crisis o una desilusión, insistiendo inmediatamente en esto último. Estados Unidos
necesita una estrategia y una diplomacia que tengan en cuenta la complejidad del viaje, lo remoto de la meta, así como la incompletud intrínseca a las empresas humanas con que se intentará alcanzarla. Si quiere desempeñar un papel responsable en la evolución del orden mundial del siglo XXI, Estados Unidos tendrá que estar preparado para responder unas cuantas preguntas. ¿Qué queremos prevenir? No importa cómo sea, ¿y solo si es necesario? La respuesta define la condición mínima de la supervivencia de la sociedad. ¿Qué queremos lograr? Incluso sin contar con ningún apoyo multilateral. Estas metas definen los objetivos mínimos de la estrategia nacional. ¿Qué queremos lograr o prevenir? ¿Solo si contamos con el apoyo de una alianza? Esto define los límites externos de las aspiraciones estratégicas del país como parte de un sistema global. ¿En qué no deberíamos involucrarnos, aunque un grupo multilateral o una alianza nos urgieran a hacerlo? Esto define los límites de la participación estadounidense en el orden mundial. Sobre todo, ¿cuál es la naturaleza de los valores que queremos difundir? ¿Qué aplicaciones dependen en parte de las circunstancias? En principio, las mismas preguntas son válidas para otras sociedades. Para Estados Unidos, la búsqueda de un orden mundial funciona en dos niveles. La celebración de los principios universales debe ser equiparada con el reconocimiento de la realidad de las historias y culturas de otras regiones. Aunque las lecciones de décadas de desafíos son discutibles, debemos sostener la afirmación de la naturaleza excepcional del país. La historia no da respiro a los países que olvidan sus compromisos o su sentido identitario en favor de un camino aparentemente menos arduo. Estados Unidos, en tanto expresión decisiva de la humana búsqueda de libertad en el mundo moderno, y en tanto fuerza geopolítica indispensable para la reivindicación de los valores humanos, debe conservar su sentido de orientación. El decidido papel estadounidense será un imperativo filosófico y geopolítico para los desafíos de nuestro periodo. Pero ningún país puede lograr el orden mundial actuando solo. Para alcanzar un orden mundial genuino, sus componentes, manteniendo sus propios valores, deben adquirir una segunda cultura que sea global, estructural y jurídica, un concepto de orden que trascienda la perspectiva y los ideales de cualquier región o nación. En este momento de la historia, esto implicaría una modernización del sistema westfaliano acorde a las realidades contemporáneas. ¿Es posible traducir culturas divergentes a un sistema común? El sistema westfaliano fue bosquejado por unos 200 delegados, ninguno de los cuales ha entrado en los anales de la historia como un personaje relevante, que se reunieron en dos ciudades alemanas de provincias separadas entre sí por unos 60 kilómetros, una distancia significativa en el siglo XVII, en dos grupos separados. Superaron sus obstáculos porque compartían la devastadora experiencia de la Guerra de los 30 años y estaban decididos a impedir que volviera a ocurrir. Nuestra época, que se enfrenta a perspectivas incluso más graves, necesita resolver sus necesidades antes de que sea tarde. Fragmentos crípticos de la remota antigüedad revelan una visión de la condición humana irremediablemente marcada por el cambio y la lucha. El orden mundial era como el fuego, ardía con mesura y con mesura se extinguía, y la guerra era el padre y rey de todo, que creaba el cambio en el mundo. Pero la unidad de las cosas yace bajo la superficie. Depende de una reacción equilibrada entre opuestos. La meta de nuestra era debe ser lograr el equilibrio sujetando a los mastines de la guerra.
y tenemos que hacerlo en medio de la impetuosa corriente de la historia. La célebre metáfora de esto es el fragmento que expresa que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Podemos pensar la historia como un río, pero sus aguas siempre serán cambiantes. Hace mucho tiempo, en mi juventud, yo tenía el descaro de creerme capaz de pronunciarme sobre el sentido de la historia. Ahora sé que el sentido de la historia es algo que debemos descubrir, no proclamar. Es una pregunta que debemos intentar responder lo mejor que podamos, reconociendo que permanecerá abierta al debate, que cada generación será juzgada por cómo se enfrentó a los temas más grandes y significativos de la condición humana, y que los estadistas deben tomar la decisión de afrontar estos desafíos antes de que sea posible saber cuál será el resultado. Agradecimientos. Este libro surgió en una conversación durante una cena con Charles Hill, Distinguished Fellow del Brady Johnson Program in Grand Strategy y catedrático en el programa de Humanidades de la Universidad de Yale. Charlie era un valioso miembro del staff de planificación política cuando yo era secretario de Estado, hace ya una vida. Hemos sido amigos y colaboradores ocasionales desde entonces. En esa cena, llegamos a la conclusión de que la crisis del concepto de orden mundial era el problema internacional más candente de nuestros días. Cuando decidí escribir un libro sobre el tema, Charlie me ofreció consejo y ayuda de valor incalculable. Charlie me permitió leer varios ensayos de su autoría sobre diversos aspectos del tema. Revisó los borradores de los capítulos. Siempre estuvo dispuesto al debate y me ayudó a corregir el manuscrito completo una vez concluido. Schuyler-Schouten fue indispensable e infatigable, adjetivos que ya he aplicado a su contribución a la preparación de China 3 años atrás. Técnicamente, mi socio de investigación funciona como una suerte de alter ego en mis búsquedas intelectuales. Llevó a cabo la mayor parte de la investigación, la reunió en concienzudos resúmenes, revisó el manuscrito varias veces y me acompañó en varias discusiones sobre el tema. Su contribución a este libro fue fundamental. Que haya mantenido infaliblemente la compostura en medio de tantas presiones da testimonio de su calidad humana. La labor editorial de Penguin Press, mi editorial, ha sido excepcional. Nunca habían trabajado simultáneamente con 2 editores, y debo decir que se han complementado con excelencia. Anne Goddard sumó a sus responsabilidades como presidenta y editora jefe la edición voluntaria de este libro. Con penetrante inteligencia y gran sentido común, me obligó a aclarar las frases oscuras y las referencias históricas con las que los lectores no académicos no están familiarizados. También hizo algunas sugerencias esenciales respecto de la escritura del libro. No sé cómo encontró tiempo para sus comentarios extensos e incisivos, por los cuales le estoy profundamente agradecido. Su colega, Stuart Profit, un estudioso de la historia casi obsesivo, editor de Penguin UK, se ofreció a leer cada capítulo, realizó comentarios meticulosos y concienzudos, y me hizo prestar atención a referencias esenciales. Trabajar con Stuart fue como estar bajo la tutoría de un mentor excepcionalmente instruido, paciente y amable en la universidad. Nunca había escrito sobre cuestiones de Internet. También soy esencialmente ignorante de su aspecto técnico, pero he reflexionado mucho sobre el impacto de la nueva tecnología en la política. Eric Schmidt aceptó mostrarme su mundo con suma paciencia y atención. Nos reunimos muchas veces en ambas costas del país para mantener conversaciones prolongadas y sumamente estimulantes.
Jared Cohen participó en algunos de estos encuentros y contribuyó significativamente a este proceso. En 2 ocasiones, Eric me invitó a visitar Google para intercambiar ideas con algunos de sus fascinantes y brillantes colegas. Numerosos amigos y conocidos, de cuya generosidad abusé, leyeron y comentaron partes de este manuscrito. J. Stapleton Roy y Winston Lord sobre Asia, Michael Fowler y Emma Sky sobre Oriente Próximo, y el profesor Rana Mitter de la Universidad de Oxford sobre el manuscrito completo. Varios capítulos contaron con la inestimable aportación de mis amigos Les Hell, Michael Korda, Peggy Noonan y Robert Kaplan. Teresa Amantea, que ya va por el 6º libro colaborando conmigo, supervisó el picado, la comprobación de datos y todos los otros problemas técnicos con su acostumbrada capacidad y entusiasmo. Teresa también hizo gran parte del picado con la asistencia de Jody Williams, quien nos echó una mano para poder cumplir con los plazos inminentes. Hace ya varias décadas que ambas trabajan conmigo. Les estoy agradecido por su eficiencia, pero aún más por su dedicación. Louis Kushner se sumó más recientemente a mi oficina, pero está a la altura de sus colegas. Contribuyó eficientemente en la recopilación de los comentarios de los editores. Firme y cortés al mismo tiempo, mantuvo bajo control mis horarios y mi agenda mientras yo me dedicaba a escribir. Jessie Leporin y Catherine Earle me brindaron una ayuda valiosa. Ingrid Sterner, Bruce Giffords y Noirin Lucas de Penguin Press corrigieron el manuscrito y realizaron tareas del mismo tenor con gran destreza, aportando su particular paciencia y su atención en las fases de producción editorial. Andrew Willey me representó ante las editoriales de todo el mundo, como ya lo había hecho con China, con su habitual inteligencia, tenacidad y determinación. Le estoy profundamente agradecido. He dedicado este libro a mi esposa Nancy, quien ha sido mi vida, como siempre, leyó el manuscrito completo e hizo comentarios extraordinariamente sensatos. No hace falta decir que los defectos del libro solo pueden atribuirse a mí.